Muy buenas chicos, bienvenidos a Total. Entramos en semana de Gran Premio, oportunidad para seguir descubriendo la película completa de esta temporada 2023 con su segunda cita en Jeddah, el Gran Premio de Arabia Saudí. Toca confirmar lo que vimos en Bahrein o por el contrario modificarlo debido tanto a la evolución de los monoplazas que comienza como la adaptación a las diferentes pistas del calendario que pueden cambiar el orden establecido. Una cita que para un piloto será mucho más sencilla, para Lance Stroll, que experimentó una tortura durante el Gran Premio de Bahrein tras su accidente en bicicleta 2 semanas antes, que le impidieron incluso probar el AMR23 en los test de pretemporada. Era su primera toma de contacto con el coche en fuego real en un Gran Premio y sin estar al 100%. No sabíamos en ese momento el alcance de sus lesiones. Lo que sí conocimos es que había superado los chequeos médicos de la FIA y recibió el ok para poder competir. Estaba en condiciones para hacerlo, aunque lo que vimos el viernes nos asustó un poquito. Tras unas pocas vueltas, unas 10-15 en su simulación de carrera, no podía trazar correctamente las primeras curvas por el dolor que sentía. Pensábamos, si eso sucedió tras 10 vueltas, cómo iba a estar tras las 57 a las que estaba programado ese Gran Premio. Lo veíamos casi imposible. Y no solamente es que lo hiciera de cualquier manera, como sea, sino muy contundentemente con su sexto lugar final, batallando con el Mercedes incluso de Russell por el quinto puesto, cruzando la línea de meta a solo 15 segundos de Fernando Alonso, de su compañero de equipo, que tomando en cuenta su falta de test y sus molestias físicas es una auténtica actuación titánica. Simplemente finalizar era un hito, hacerlo de la manera que lo hizo es espectacular, dando la sensación, parecía, que no le ocurría nada, de que había completado los test, de ser una carrera más, y eso tiene muchísimo mérito dadas sus circunstancias, tras lo visto el viernes sobre todo. Pero es que una vez que conocimos después del Gran Premio su parte médico, se convierte en un milagro. Tuvo una fractura y desplazamiento en la muñeca derecha que necesitó cirugía con clavos incluidos, fractura en la muñeca izquierda, fractura parcial en la mano izquierda, fractura en el dedo gordo del pie derecho, dejándonos un impactante vídeo incluso que os estaré colocando de todo el proceso de recuperación y rehabilitación. En un principio colocaban de target Australia para poder volver a competir, pero como se suele decir, los pilotos están hechos de otra pasta, esa frase tan típica, ¿no? Echó el resto para poder llegar en las mejores condiciones posibles a Bahrein, no perderse un inicio de año tan especial para su estructura, donde también él quiere tener un papel protagonista. Teniendo esto en cuenta, fue una actuación heroica. Es una locura que hiciera lo que hizo, no hay palabras para describirlo. Con ya todo encima de la mesa se inició un debate muy interesante en torno a su participación en Bahrein. ¿Fue un milagro o una temeridad el que corriera? La realidad es que para su salud lo mejor está claro, y más tras verlo del viernes, conocer el parte médico, era no correr, reposar tranquilamente y volver al 100% en Australia o cuando esté preparado, sin riesgo, sin dolor, aunque eso no lo convierte ni en una irresponsabilidad ni en una temeridad, por una simple razón. Él ha seguido los consejos de su equipo médico según su evolución, la evolución que iba teniendo, y ha tenido que superar unos controles médicos de la FIA estrictos para poder correr. Sin ellos no habría podido hacerlo, considerando que era apto para completar el fin de semana. Una temeridad o una irresponsabilidad habría sido no superar estos controles médicos de la FIA o desobedecer a los suyos propios y correr. Pero este no fue el caso en ningún momento. A partir de ahí, de superar todos estos exámenes, es una decisión personal, conocerse a sí mismo y de saber hasta dónde puede llegar y dónde está dispuesto a llegar, a soportar. Es impactante, pero es verdad que también es por la falta de costumbre de casos así, donde, por ejemplo, en MotoGP son muchísimo más comunes e incluso llegando de lesiones más graves y con una probabilidad mucho mayor de agravarse la misma. Esto le sucede a un piloto de MotoGP, lo tienes al siguiente fin de semana subido en la moto y no hay como este revuelo, esas preguntas de irresponsabilidad, de temeridad, porque se está como más acostumbrado a tener que convivir con ello. Pero es igual que en esos casos, es una demostración de valentía, de coraje, de locura por el automovilismo incluso. Un poco de esto también hacía falta en la Fórmula 1 y encima, siendo Stroll, que estaría en las antípodas de tener estas características en el pensamiento general de la gente, que es un niño mimado, que es el consentido de papi, tal,
Pues aquí ha demostrado que es más que eso, que tiene mucha personalidad. Él se vio con fuerza para completar un fin de semana competitivo para Aston Martin. Iba a ser duro, lo fue, pero lo llevó a cabo con una actuación esplendorosa, casi milagrosa, una vez que tenemos la historia completa. Milagro que pudo terminar en desgracia con la pasada de frenada en la curva 4 de la primera vuelta y el posterior impacto con Fernando Alonso, que casi acaba con la carrera de ambos Aston Martin a las primeras de cambio, lo que habría sido una hecatombe, una gran oportunidad perdida, viendo el rendimiento que habían demostrado. Finalmente tuvo un final feliz, ya que ninguno de los dos sufrió daños, por suerte. Un milímetro más adelante o atrás era pinchazo para Fernando Alonso, incluso trompo, daños en el alerón delantero para Stroll. El contacto no solamente hizo subir la adrenalina de ambos por 1000, sino que además el movimiento brusco le produjo a Stroll un gran dolor en sus muñecas. Nos habla tanto de ese momento exacto como de todo el proceso. Fue un momento muy difícil, todo podría haber acabado allí para el equipo. Estaba en el interior de la curva intentando mantenerme delante de Russell, frenando muy tarde, y Fernando trazó hasta el interior. Nos tocamos, pero hubo suerte. El contacto hizo que mis muñecas se incendiaran, derramé unas lágrimas de dolor y rabia, pero los dos quedamos en pista, esquivamos el suicidio fratricida. Sin Mir, mi médico, no sería posible estar aquí ahora mismo. Ha sido impresionante. Mi osteópata ha estado conmigo 10 horas al día rehabilitándome las muñecas, arreglándome el dedo del pie en la medida de lo posible. Hay una lista de personas que me han ayudado en las últimas 2 semanas, hace 14 días exactamente, con médicos que me decían que quizás sería Australia para volver a competir. La muñeca derecha, de la que fui operado, la noto muy bien. La izquierda creo que solo es cuestión de tiempo, con pequeñas fracturas. Lo peor ya pasó, y tras esta demostración con lesiones sin test, la verdad es que tengo muchísimas ganas de saber hasta qué punto Lance podría llegar con este nuevo AMR23. No pinta mal, debe ser un año de explosión junto a la de su equipo. En Arabia Saudí todo será muchísimo más sencillo. Tremenda historia. Como también lo es este inicio de temporada de Aston Martin, esa historia de la Fórmula 1, el salto que han conseguido dar en solamente un año, pasando de competir en Bahrein por no cerrar la parrilla a poner en jaque a Mercedes e incluso a Ferrari en la carrera del domingo. Ya hemos hablado mucho acerca de lo que sucedió ahí, también de las acusaciones de Red Bull, que no tendrán mayor trascendencia que esa, ya lo analizamos todo en aquel vídeo. Ahora quiero centrarme en el futuro a corto y medio plazo. ¿Qué podemos esperar de ellos a partir de aquí? Bien, lo primero, Lawrence Stroll está que no cabe en sí de gozo, ve como su estrategia para la marca Aston Martin de convertir a la Fórmula 1 como su fuente publicitaria surte efecto por fin, con resultados en pista como él imaginaba, como él apostó. Tras el podio de Alonso en Bahrein, las acciones de la marca subieron abruptamente. Tan contento está el tío que Fórmula.1 informa que habría prometido aumentar su inversión inicial en el equipo, que ya era alta de por sí para las cifras de la Fórmula 1, con el fin de convertirlo en un equipo capaz de todo lo antes posible. Dentro de muy poco se trasladarán a su nueva fábrica de última generación, valorada en más de 200 millones de dólares, donde podrán desenvolverse con más eficacia, y el año que viene tendrán listo su túnel del viento propio. Mientras tanto, estos últimos años han estado utilizando el mismo que Mercedes, el de Mercedes. Es gran parte también del toque de atención que sienten los de Brackley. Usan nuestro túnel de viento, nuestro motor, nuestra suspensión trasera, nuestra caja de cambios, y nos están batiendo en pista. Es obvio que algo estamos haciendo mal y ellos bien, así que toca trabajar duro, no hay excusas. Aston Martin ha iniciado el año en velocidad pura a unas 5-6 décimas de la cabeza, que era el objetivo más optimista que había para esta temporada 2023, distancia que con ciertas características que han impregnado a la AMR23 podría incluso reducirse o también ampliarse dependiendo del circuito o las circunstancias, como su velocidad siendo el líder en este aspecto en las curvas de baja velocidad, o el mimo a los neumáticos Pirelli, que es de lo mejor de toda la parrilla, lo que multiplica la efusividad interna de los de Silverstone, porque son características muy complicadas de alcanzar. Esto, la explosión de Aston Martin, como llevamos comentando desde el año 2019, iba a llegar tarde o temprano. Lo tienen todo. La pregunta no era si lo iba a hacer o no, la pregunta más bien era cuándo iba a suceder. Y llegadas como la de Eric Blanding o Dan Fallows han terminado de hacerla llegar. Es un comienzo, una base, la AMR23 perfecta para en un futuro intentar asaltar el trono de la Fórmula 1. Fernando no se equivocó al cambiar Alpine por Aston Martin, es donde debía estar y esta vez salió bien. Toma Alfario con los cambios de equipo que ha tenido a lo largo de toda su carrera deportiva. Toca disfrutar, aunque todavía queda un largo camino y mucha lucha por realizar. Madre mía, lo que habría sido el continuar un año más en Alpine. En Aston Martin ha vuelto la ilusión, le ha devuelto la ilusión a Fernando y a todos sus fans. Este coche
tiene puntos fuertes muy potentes, también algún punto débil a limar, y van a intentar hacerlo cuanto antes. Ya nos anticipan que van a seguir una línea evolutiva muy agresiva, con hasta 2/3 partes del coche que se irán modificando con el paso de los grandes premios. No a corto plazo será en estas próximas citas, no se traerá nada a los circuitos, es un paquete nuevo, muy cambiado respecto a la AMR22, este AMR23, y quieren explorarlo para optimizarlo. Creen que todavía tiene mucho potencial por exprimir, y muchas veces la mejora que más tiempo te da en pista, que más décimas te hace ganar, es entender tu coche, sobre todo en la juventud del mismo en la que nos encontramos. Una vez se haya comprendido, se ha desbloqueado gran parte de su potencial, será el momento de vitaminarlo, y ese está marcado con una X en el calendario como Imola. Ahí es donde llegará la primera evolución importante de los de verde, informa Automotor Sport, para tratar de dar un paso más allá. Tienen una gran ventaja hasta finales del mes de junio, cuando los handicaps se actualizarán. Tras su séptimo lugar en 2022, dispondrán de un 20% más en el túnel de viento y simulaciones por ordenador, CFD, que Mercedes, un 25% más que Ferrari y un 37% más que Red Bull, después de aplicarle a los de la bebida energética su respectiva sanción. Aston Martin deberá aprovechar como nunca en este preciso momento, con esta base de la MR23, con esa efusividad del Gran Premio de Bahrein, con esta ventaja en el túnel de viento, para exprimir esas horas y aumentar su rendimiento, porque a partir de julio hasta diciembre ya esto tendría mayor influencia en el coche de 2024 que en el 2023, estaría en una mayor igualdad de condiciones en este sentido. Es su momento, toca empujar con todo, lo que les podría dar una curva de evolución importante durante este 2023 para aguantar el tipo ante los todopoderosos que llegarán con muchos refuerzos, e incluso no solamente aguantar, sino arañarles algunas décimas extras. El coche, al ser un concepto nuevo para el equipo, tiene mucho margen de maniobra, por lo que esas 2/3 partes de cambios de los que nos hablaban no extraña tanto. Y también individualmente Fernando Alonso tiene también trecho por exprimir, ya que todo es demasiado nuevo para él, y a pesar de lo visto en Bahrein necesitará unas cuantas citas para optimizar al 100% todos los procedimientos y sentirse cómodo para poder desenvolverse como pez en el agua a bordo de la MR23. No tardará en exceso esto en llegar, eso sí que nos indica su fuerte comienzo en Sakir. Ha surgido un rumor en estos últimos días, sobre el que me habéis preguntado muchos, que viene del medio de Objective, en el que se habla de que Mercedes estaría planteando dar los mejores motores a Aston Martin. Diréis, pero ¿no estaban obligados ya por reglamento a dar el mismo a todos? Mercedes, tanto McLaren como a Williams, como a Aston Martin. Sí, pero nunca, igual que pasa, por ejemplo, en el mundo de la informática con los procesadores, hay dos motores idénticos. Puede salir uno que tiene un caballo más, otro que tiene un caballo menos, otro que tiene dos menos, otro uno más. Son márgenes con los que se trabajan, son márgenes normales, son ínfimos, por eso ni siquiera se toman en cuenta. Esta es mi opinión. En primer lugar, dudo que Mercedes, tras solamente el primer Gran Premio, se esté planteando algo de este estilo, no estando programado el primer cambio de unidad de potencia hasta dentro de unos meses, mínimo debería ser, para que den las cuentas hasta final de temporada, que son solamente 3 unidades de potencia, el séptimo u octavo Gran Premio, ahí es donde llegaría, donde Mercedes espera haber recuperado parte del camino, al menos con evoluciones varias. ¿Cómo van a estar ahora planteándose algo de dentro de 2 meses sin saber dónde van a estar entonces? Tampoco dónde va a estar Aston Martin. No tiene mucho sentido, estando además luchando de tú a tú con Aston Martin como en Bahrein. Si llega a un punto en el que Aston Martin está a la altura de Red Bull, luchando por el campeonato, y Mercedes tiene que tirar el año porque ni con las evoluciones se han recuperado, se centran en 2024, todos los esfuerzos están lejísimos, pues ahí sería el momento de planteárselo. Debido a la relación de Aston Martin con Mercedes, no lo daría como un imposible, ni mucho menos, incluso factible, dándose esos factores que a día de hoy no existen. Sería una precipitación extrema. No creo que a Mercedes sea lo que le esté quitando el sueño en estos momentos. Creo que hay otras cosas que demandan muchísima más atención y que obviamente se la estarán dando. Pero independientemente de si se da, de si no se da, estamos hablando de 1 o de 2 caballos, no más. Es una diferencia tan pequeña a la práctica que no vale la pena ni discutir si se va a llegar a dar o no, o si se van a dar los supuestos, los casos. Todo ayuda, pero es que son milésimas. Aston Martin no va a ganar o perder una carrera por milésimas, o ganar o perder el mundial por 1 o 2 caballos más o menos. Hay otros elementos como los handicaps, de los que ya hemos hablado, la base de la MR23, un departamento técnico que empieza a carburar, que son lo verdaderamente importante y lo que invitan al optimismo de cara al futuro. Con 1 o 2 caballos más
no van a luchar por victorias. Con un desarrollo exitoso y aprovechando un hándicap ventajoso, sí podrían llegar a hacerlo. Ahí es donde estará la clave y, bueno, dicho todo esto, no hay que subestimar el desafío que se presenta, porque conforme te acercas a los límites, es más y más difícil el avanzar, como recortar esas últimas décimas que te separan de la cabeza. Aston Martin arrolla una barrera que parecía ya casi infranqueable para los equipos de la zona intermedia, en la que todavía están atrapados Alpine y McLaren, esa barrera del segundo, podríamos decir. Queda otra más complicada, más dura aún, que es esas 5 décimas que ahora mismo le separan, por ejemplo, de Red Bull, pero tienen la confianza de que también van a poder traspasarla con un gran trabajo. Allida, como hemos comentado, irán con la base de Bahrein, tratando de optimizarla y extraer más de ella. El fisioterapeuta de Stroll, son declaraciones que han dado mucho que hablar, ha comentado que Jeddah será mejor que Bahrein para el AMR23. Sin embargo, Alonso, por ejemplo, titulaba tanto esta como Australia de un desafío superior al de Sakir por las características de los trazados, que cambian el orden establecido. Cada coche tiene sus características y puede adaptarse mejor o peor a según qué circuitos. Lo que también añadía Fernando es que si en estos dos circuitos vemos un Aston Martin fuerte, muy fuerte, se viene un gran año por delante. No sé hasta qué punto el fisio de Stroll se dejó llevar por la emoción del momento. Ojalá, pero sinceramente estoy más del lado de Alonso. La teoría es lo que dice. El AMR23 tiene 3 grandes virtudes: velocidad en curva de baja velocidad, en curva lenta, tracción e ínfima degradación. Características no muy importantes en estos dos próximos trazados, donde prima más la velocidad en recta y en curvas de alta velocidad, donde Aston Martin ha estado más retrasada respecto a la zona alta, véase por ejemplo Ferrari y Red Bull en Bahrein. Esta teoría nos dice que podría estar contundentemente detrás de Ferrari y Red Bull, pero deberían poder batallar contra Mercedes por ser el tercer, cuarto equipo en un circuito poco favorable. Imaginémonos el nivel en el que se encontraría, lo bueno que sería este coche de darse finalmente. Dependerá de esa optimización con los datos recogidos, el incluso optar a un pelín más. La teoría es lo que nos dice. Toca sufrir un pelín más en la actualidad para cuando llegue la gira europea poder despuntar con circuitos más favorables a este AMR23, donde además llegarán sus primeras evoluciones importantes. Da igual lo que diga la teoría, la práctica o lo que sea, se respira un optimismo, una ilusión interna por lo que está por venir en el equipo, que quieren que haya llegado para quedarse. Yo quiero que llegue ya, yo quiero salir ya al circuito, esa ansia de como por fin llega la esperanza, bocanada de aire fresco que tanto necesitaban a un equipo de Fórmula 1 y un piloto, Fernando, a los que últimamente pues no paran de seguirle el sufrimiento. Hay ansias, tienen ansias de disfrutar y eso se transmite. Ese es el primer triunfo de verdad. Tocará luchar con complicaciones incluidas. Nunca la Fórmula 1 fue un camino de rosas para seguir cumpliendo objetivos. La diferencia respecto a otros años es que ahora sí creen en conjunto poder hacerlo, poder alcanzarlos, poder superarlos. Es más, están convencidos de que lo van a hacer. La competencia está aumentando en la parte alta de la parrilla. Ojalá pronto Alpine y McLaren se sumen al carro, incluso Alfa Romeo próximamente, que será Audi, y esto dará como resultado a un espectáculo que se multiplica. Ganamos todos, seas fan del equipo o piloto que seas. La irrupción de Aston Martin en la zona alta de la parrilla es una alegría para todo el mundo. Ojalá que ha llegado para quedarse. Estos dos grandes premios, a pesar de ser más difíciles, serán un gran examen, una gran vara de medir para saber hasta qué punto pueden llegar, a falta de que las evoluciones hagan acto de aparición. Dejadme en los comentarios qué opináis acerca de todo esto. Recuerdo que en la descripción tenéis el link de Instant Gaming, el patrocinador del canal. Cualquier videojuego que necesitéis en formato digital lo tendréis ahí al mejor precio, y aparte de aprovechar ese preciazo apoyaréis el canal comprando desde ahí. Tenéis ofertas que se van robando día tras día de todas las plataformas, así que echadles un vistazo si os interesa, y también el sorteo que estamos realizando con ellos del videojuego que vosotros elijáis, el que queráis de toda la tienda, os lo podéis llevar de forma completamente gratuita. Así que participar si es que no lo habéis hecho todavía, que estáis esperando, todo lo tenéis ahí en la descripción. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.